Pues bien, vamos a comenzar con este pequeño mini tutorial. Este es un pequeño mini tutorial que realicé para la empresa en la que estoy trabajando y que fue básicamente una rápida introducción a la clasificación de texto utilizando scikit-learn. Primero que nada vamos a establecer el problema. Es un problema que diariamente se está llevando a cabo, que se está combatiendo en tu bandeja de correo. Imagínate que recibes un mensaje como el de la izquierda y un mensaje como el de la derecha. A pesar de que están en inglés, si es que no hablas inglés, podrás darte cuenta que el de la izquierda tiene una peculiaridad, y es que parece un mensaje de spam, ya que te están indicando que envíes un mensaje a cierto número para ganar algunos boletos, mientras que el de la derecha parece que fue escrito por un ser humano. Para nosotros, como seres humanos, es bastante sencillo identificar que es un mensaje que contiene spam y un mensaje que no lo contiene. Sin embargo, imagínate que tuvieras que revisar todos los correos que te llegan a tu cuenta. Es alguna tarea imposible, ¿cierto? Es aquí donde aparecen las computadoras y el uso de Machine Learning para ayudarnos a distinguir entre mensajes que son spam y entre mensajes que no lo son. En el caso de la clasificación de spam, tenemos un problema que es una clasificación binaria. Se llama clasificación binaria porque tenemos solamente dos salidas. Una cosa puede ser spam o no spam. Y tenemos una clasificación que es de una sola etiqueta, porque a final de cuentas un mensaje va a ser categorizado solamente como spam o como no spam. Nunca puede ser spam y spam a la vez. Es decir, es una clasificación binaria porque tenemos dos clases y es una clasificación de una sola etiqueta porque al final de cuentas lo que estamos buscando es una sola respuesta. En un mundo ideal, nosotros introduciríamos este texto a la computadora, esta usaría Machine Learning y nos diría si el mensaje es spam o no spam. Sin embargo, contrario a lo que podrías llegar a pensar, las computadoras no pueden consumir texto directamente. Antes de que las computadoras puedan hacer el Machine Learning, tiene que existir un proceso que se conoce como Feature Extraction, o a veces se le conoce como vectorización, más adelante veremos por qué. Este proceso de Feature Extraction consiste en convertir nuestras entradas, en este caso texto, a vectores, a números, que a final de cuentas son números lo que consumen los algoritmos de Machine Learning. Para esto nos vamos a apoyar de una biblioteca que se llama scikit-learn. Primero que nada les voy a dar una pequeña y rapidísima introducción a scikit-learn. Esta tiene la intención de motivarlos a investigar más sobre esta biblioteca. Si quieren y tienen algunas dudas, pueden dejarlas en la caja de los comentarios, trataré de responderlas. Lo primero que hay que saber sobre scikit-learn es que es una biblioteca de Python que podemos instalar gratuitamente, ya que está disponible en el package index de Python, en PyPy. Es tan sencillo como ejecutar el comando que ven en la pantalla. Esta biblioteca contiene algoritmos para hacer clustering, validación cruzada, reducción de dimensiones, extracción de características, que es lo que vamos a hacer con nuestro texto, selección de características y aprendizaje supervisado, ya sea regresión o clasificación. Y por último, tienen que saber que scikit-learn presenta una interfaz simple para programadores. Sin embargo, esta simpleza no debe confundirse con que la biblioteca no sea poderosa. La biblioteca es muy poderosa internamente. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar scikit-learn? Como lo mencioné anteriormente, antes de que la computadora pueda consumir nuestros textos, tiene que existir un proceso que se conoce como Feature Extraction o extracción de características. Si en el caso de texto también se le conoce como vectorización. En nuestro caso vamos a transformar cada mensaje de texto en una representación numérica, siguiendo los 4 pasos que les voy a presentar adelante. El primero es un proceso que se conoce como tokenización, que significa convertir un párrafo u oración a tokens. Usualmente, una palabra dentro de una oración es un token. Sin embargo, existen algunas otras implementaciones de tokenización en las cuales cada 3 caracteres es un token o cada 2 caracteres es un token. Es algo que les recomiendo que investiguen más por su cuenta. Sin embargo, para nuestro ejemplo, vamos a tomar que cada palabra es un token. Después vamos a ejecutar un proceso que se conoce como Stop Word Removal, que es eliminar los toques irrelevantes. Ojo que los caracteres irrelevantes en un problema no van a ser los mismos caracteres irrelevantes en otro. Este proceso de Stop Word Removal, como el de tokenización, tienen que ver muchísimo con el problema que estás afrontando. Generalmente, los toques que se consideran irrelevantes son las palabras muy comunes o que aparecen en todas nuestras oraciones. Y a veces también consideramos los signos de puntuación como toques irrelevantes. El tercer y digamos cuarto paso puede ser el de stemming y lemmatization, que significa convertir a cada token en su forma base. En este caso piensa en la palabra biblioteca, bibliotecario y bibliotecas. A decir verdad, si reducimos esa palabra a bibliotec,
no se estaría perdiendo mucho significado de lo que la oración quiere decir. Y sin embargo, para el algoritmo, lidiar con un solo token en lugar de 3 le va a ayudar a ser más rápido. Aunque podríamos estar sacrificando un poco de la precisión o lo que estemos persiguiendo con nuestro algoritmo. Sin embargo, esto también es una cosa a considerar cuando estés afrontando tu problema. Y por último, el que sería, digamos, el paso en donde ahora sí vamos a poner todos los tokens en forma de un vector numérico, es el proceso de one-hot encoding. En este caso estamos utilizando este one-hot encoding, sin embargo existen otras formas de vectorizar. Estoy eligiendo one-hot encoding porque es muy sencillo de trabajar. Básicamente el one-hot encoding significa poner en una tabla todos los tokens que encontramos en el vocabulario. El vocabulario es el conjunto de todas nuestras oraciones que tenemos para entrenar el algoritmo. Y por cada ocurrencia de un token en un texto, marcar con un 1 en la fila correspondiente. Si esto les sonó muy confuso, no se preocupen, lo vamos a ver con un ejemplo en el demo. Y como dije, no vamos a estar realizando el proceso de stemming ni lemmatization, por cuestiones de tiempo. Y bueno, vamos al código. Lo primero que vamos a hacer es, desde luego, hacer algunos imports para traer las librerías que vamos a estar utilizando. Recuerden que este código va a estar 100% disponible, lo dejo en los comentarios. No tienen ni siquiera que instalar nada, basta con que lo usen, puesto que está en un Google Colab. Simplemente estamos descargando el dataset. En esta celda lo estoy leyendo en un data frame de pandas. Si tienen dudas sobre pandas, hice un video sobre esta biblioteca, así que les recomiendo que lo vayan a ver y regresen a este video. Y pues bueno, hacemos un pequeñísimo análisis de nuestros datos, solamente para saber con qué tipo de datos estamos lidiando. Y en este caso podemos ver que tenemos muchísimas más etiquetas de no spam que de spam. Esto podría representar un problema en cuanto a medir el éxito de nuestro algoritmo, puesto que los mensajes de texto que no son spam son mayoría, puesto que puede que métricas como accuracy puede que no sea tan útil cuando de medir el desempeño de nuestro problema se trate. Sin embargo, eso lo veremos al final. Ahora sí la parte interesante, el proceso de la vectorización o de la extracción de features. Como lo mencioné, lo primero que tenemos que realizar es la tokenización. Y por la naturaleza del problema, podemos realizar tokenización y stop or removal en una sola función. Solamente para recapitular, la tokenización consiste en convertir un párrafo u oración a unidades o tokens. Y en este caso estamos lidiando con que cada palabra es un token. Como pueden ver, lo único que estamos haciendo en este sentido es separar nuestra oración por los espacios en blanco y lidiar con cada palabra individualmente. En cuanto a stop or removal, estamos eliminando solamente los signos de puntuación. No estamos haciendo ningún análisis más allá de cuáles son las palabras más frecuentes o demás. Simplemente estamos eliminando los signos de puntuación en este if. En fin, voy a ejecutar esta celda. Si tienen alguna duda sobre el código, no duden en hacérmela llegar. Y por último vamos a ver algunos ejemplos de la tokenización. Como pueden ver, si tokenizamos esta oración, vemos que se removieron los signos de puntuación, en este caso los 2 puntos al final y la coma, y obtenemos una lista de cada uno de nuestros tokens. Como dije, no vamos a estar realizando stemming o lemmatization. Sin embargo, les dejo aquí algunos enlaces que pueden consultar si quieren emplear este ejemplo. Y bueno, por último, la parte más complicada, que es el one-hot encoding. Como dije, tenemos que poner en una tabla en donde las columnas son todos los tokens que aparecen en nuestro texto. Son todos los tokens que aparecen en todas nuestras oraciones, en las oraciones que tenemos para entrenar nuestro algoritmo. Y en esta tabla, las filas son cada una de nuestras oraciones, las oraciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, siguiendo nuestro proceso de tokenización, tenemos todos estos tokens. Como pueden ver, cada una de estas palabras aparecen en estas dos oraciones. Y lo que estamos haciendo con el one-hot encoding es que estamos señalando con un 1 los lugares en donde aparecen estas palabras. Por ejemplo, en el documento 1 tenemos estos números, que en este caso lo estamos tomando como tokens. Tenemos el número 0578, tenemos el número 0800 y tenemos el número 542. Además de que tenemos la palabra con, tenemos la palabra freephone, tenemos la palabra now. Todo esto en el documento 1, y en donde aparezca esa palabra, en cada documento vamos a marcar con un 1, sin importar el número de veces que aparezcan. De igual manera, en el documento 2, o en el mensaje de texto 2, tenemos la palabra did, tenemos la palabra you, y como pueden ver, tenemos marcado con un 1, en donde aparece la palabra.
Sin embargo, no tenemos que hacer esto nosotros a mano. En scikit-learn tenemos una clase llamada countVectorizer que nos va a ayudar a realizar precisamente esta tarea. Les voy a hablar un poco sobre la interfaz que presenta scikit-learn. Como dije, esta es una interfaz bastante sencilla y bastante amigable para los programadores. Consta de solamente 3 métodos. El primero es el método feed, que nos sirve para procesar los datos y preparar el vectorizador para, valga la redundancia, vectorizar el texto. Es un método separado que solamente debe ser utilizado con nuestros datos de entrenamiento. Después tenemos el método transform, que nos sirve para procesar los datos y vectorizarlos basándonos en la información que adquirimos al ejecutar feed. Este método puede ser utilizado por todos los datos, de prueba, de validación y de entrenamiento, no hay problema. Y después tenemos un método que es una combinación de los dos anteriores, que es básicamente un atajo para preparar el vectorizador y transformar los datos. Y este, del mismo modo que feed, solamente debe ser utilizado para los datos de prueba. Nunca, nunca, nunca uses feed con datos de prueba y de validación. Y bueno, podemos volver a nuestro notebook. Lo primero que hacemos es, desde luego, importar nuestro vectorizer y crear una nueva instancia de este vectorizer. En este caso le estamos pasando dos argumentos que son bastante importantes para nuestro problema. El primero, le estamos indicando qué función debe utilizar para tokenizar cada una de las oraciones que recibe. Y el segundo, le estamos indicando que tiene que ser un countVectorizer binario, es decir, que no importa cuántas veces una palabra aparezca en una oración, siempre debe contar una sola ocurrencia. Para hacer un chequeo rápido y verificar que nuestro vectorizador va a hacer lo que realmente nosotros estamos esperando, he puesto estos ejemplos aquí. Ya tenemos los vectores y lo único que tenemos que hacerlo es presentarlos en un data frame. Y como puedes ver, realizó justamente lo que estamos esperando. Puso unos en los documentos y las palabras que debería ponerlos. Ahora, volvamos a las slides para que les hable un poco más de qué es lo que podemos encontrar en scikit-learn. En scikit-learn también existen diversas utilidades, no solamente es vectorizadores y clasificadores, sino que también tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar alrededor de Machine Learning. Entre ellas, y dos que vamos a utilizar, está la función train-test-split para separar nuestros datos en entrenamiento y prueba, y accuracy score, que vamos a utilizar para evaluar el desempeño de nuestro algoritmo. En este caso estoy utilizando train-test-split para separar los datos entre entrenamiento y prueba. Aquí nos dice que tenemos de nuestro dataset completo, nos quedaron solamente 4179 para entrenamiento y nos quedaron 1393 para prueba. Después lo que sigue es crear un nuevo vectorizador. No podemos utilizar el de la celda anterior, puesto que este ya fue entrenado con datos. Lo que queremos es crear uno nuevo y entrenarlo nuevamente nosotros. Lo que queremos es crear uno nuevo y entrenarlo desde cero. Y recuerden, siempre utilizamos en los métodos feed con datos de entrenamiento, nunca con datos de prueba ni validación. Una vez hecho esto, ya tenemos dos matrices, una que es trainx, que contiene nuestros datos de entrenamiento, y testx, que contiene nuestros datos de prueba. Y antes de empezar con la clasificación, volvemos a las slides para hablarles un poquito más sobre la interfaz de scikit-learn. De nueva cuenta, para los clasificadores tenemos una interfaz bastante sencilla. Este método ya debe ser familiar para ustedes. El método feed, que nos sirve para procesar los datos y preparar el clasificador. En esta parte se ejecuta la parte del aprendizaje máquina, basado en los datos de entrenamiento. De nueva cuenta, es un método separado que solamente debe ser usado con tus datos de entrenamiento. Y el segundo método es el método predict, que como su nombre lo indica, ejecuta la parte de inferencia o predicción del algoritmo, basándose en la información que utilizamos al ejecutar feed. De nueva cuenta, este método puede ser utilizado por todos los datos, pero comúnmente solamente se utilizan los datos de validación y prueba. Y bueno, en los datos que vayas adquiriendo y sobre los que quieras realizar nuevas predicciones. Y para crear una clasificación en scikit-learn, basta con elegir el algoritmo de todos los que tiene scikit-learn disponibles. En nuestro caso, estamos utilizando un algoritmo de Support Vector Machines. En este caso, estamos utilizando un clasificador que se llama Linear Support Vector Classifier, que como pueden ver, podemos importar así de fácil. Después lo instanciamos y llamamos el método feed, pasándole nuestros datos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. Y así de rápido. Aunque claro, este es un problema bastante pequeño y bastante sencillo de resolver. Si tu problema es bastante grande o requiere de muchos datos de entrada, tardará más, desde luego.
Por último, vamos a importar Accuracy Score para medir la precisión de nuestro algoritmo. Y para medir la precisión de nuestro algoritmo necesitamos evaluarlo contra los datos de prueba. En este caso llamamos al método predict del clasificador, pasándole los datos de prueba como entrada. Y esto lo vamos a guardar en una variable llamada predicciones, en donde el algoritmo nos va a devolver las predicciones que realizó sobre nuestros datos de prueba. Por último, solamente pasamos nuestras etiquetas verdaderas de prueba y nuestras predicciones a la función Accuracy Score, la cual nos va a devolver una medida de la exactitud de nuestro algoritmo. Y como puedes ver, tenemos un 98% de exactitud. Sin embargo, de nueva cuenta te digo, en este caso teníamos un problema altamente desbalanceado, por lo cual no es sorprendente que nuestra exactitud sea tan alta. Deberíamos utilizar alguna otra medida para evaluar el desempeño de nuestro algoritmo. Accuracy Score no es suficiente y no es tan informativa como podrías pensar. Y bueno, ya así de rápido les voy a enseñar cómo hacer predicciones sobre nuevos datos. Para esto vamos a necesitar nuestro clasificador ya entrenado y nuestro vectorizador ya entrenado. Lo que hice fue crear dos mensajes de texto que saqué de mi imaginación, con el cual en el primero yo me imagino que sería clasificado como spam y el segundo yo me imagino que sería clasificado como no spam. Entonces el proceso a seguir es el siguiente. Primero vectorizamos nuestros textos, lo guardamos en una matriz y después simplemente llamamos predict sobre esa matriz y nos va a devolver un conjunto de predicciones, la cual podemos imprimir, y como puedes ver, estos son resultados extraídos directamente de nuestro clasificador. El primer mensaje lo clasificó como spam y el segundo mensaje lo clasificó como no spam. Y bueno, antes de terminar con este tutorial, les quiero dar algunos consejos, puesto que, como pueden ver, este tutorial es bastante sencillo, bastante rápido, ya que mi intención era solamente mostrarles lo que es scikit-learn y darles una presentación bastante por encimita, muy superficial de lo que es scikit-learn, con la esperanza de motivarlos a investigar por su cuenta y aprender un poco más sobre el tema. Y que si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Así que vamos a los consejos. Mi primer consejo es que no comiences con el Machine Learning. Siempre realiza un análisis previo de los datos. No es como que te vayan a dar un problema y luego digas, ah, Machine Learning. No. Detente, analiza los datos y después toma una decisión. Mi segundo consejo es que aprendas los conceptos detrás de los objetos que utilizas en scikit-learn. Para fines prácticos podría parecer que saber utilizar fit, transform y predict es suficiente. Sin embargo, llega un momento en el que tienes que poder explicar lo que está pasando dentro de los algoritmos. Tal vez no tengas que aprenderte las matemáticas, pero sí sería ideal que tuvieras un conocimiento de lo que está pasando adentro. Qué son las support vector machines, cómo funciona la regresión lineal, qué son los árboles de decisión y demás. En este pequeño demo, lo único que hicimos fue generar datos de entrenamiento y de prueba. Sin embargo, en la medida de lo posible, siempre genera 3 sets de datos: entrenamiento, prueba y validación. Y me la pasé repitiendo esto durante todo el video, pero nunca entrenes ninguno de tus objetos con datos de prueba o validación. Tus vectorizers, tus clasificadores y demás, solamente entrénalos con datos de entrenamiento. Nunca dejes que vean datos de prueba o validación a la hora de estar entrenando. Y por último, piensa qué medida de evaluación es la mejor para el problema que estás atacando. La exactitud o la accuracy no siempre es la mejor métrica. Siempre existirá alguna otra que describa mejor y con la cual puedas evaluar mejor el desempeño de tu algoritmo. De estos consejos, el más importante es, yo creo, que aprendas los conceptos detrás de lo que estás utilizando, puesto que va a llegar algún momento en el que ya sea que tengas que entenderlos porque a lo mejor tu clasificador no está funcionando como esperabas y tal vez pienses que le puedes mover uno que otro parámetro para ver si mejora. O llega el momento en el que tal vez alguien te pregunte, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Es en ese momento cuando tienes que tener la capacidad de explicar qué es lo que está sucediendo por dentro. Saber utilizar fit, transform y predict, como dije, no es suficiente. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Y pues bueno amigos, ahí tienen. Espero que les haya servido esta introducción bastante superficial a lo que es scikit-learn y cómo lo podemos utilizar para realizar Machine Learning y Feature Extraction. Y ya saben, espero que tengan muchas dudas sobre este video y espero que las dejen en los comentarios. Con gusto las estaré respondiendo.
Por lo mientras, les invito a que si les gustó este video le den un me gusta y se suscriban si es que aún no lo han hecho. Y pues bueno, nos vemos la próxima.